Angie Rodríguez, una de las mujeres más cercanas del gobierno Petro, la semana pasada denunció amenazas, presión, acoso laboral, insultos y miedo por su vida. Y la pregunta es muy simple. ¿Qué hicieron muchas voces feministas que siempre empiezan a atacar el patriarcado, la misoginia, la violencia contra las mujeres, cuando el acusado pertenece a su grupo de amigos políticos, a los que piensan igual, a los que piensan como el progresismo? Pues muy fácil, callaron, bajaron el tono de estas acusaciones de Angie Rodríguez y se volvieron misteriosamente muy prudentes. Y ese silencio no es un simple detalle aislado, pues esto ha pasado cientos de veces. Cuando el enemigo político, por ejemplo, como Abelardo de la Espriella, se defiende con mano duro contra las periodistas, ahí sí es el malo de la película, ¿no? Es el misógino. Pero cuando es Petro o Holman Morris los que hacen acosos contra las mujeres, ahí sí, calladas. Ahí no pasa nada. Entonces, estas mujeres feministas no están defendiendo a una mujer por ser mujer, la están defendiendo porque sirve para mantener sus relatos y sus narrativas políticas. Por eso hoy quiero hablarles de ese feminismo hipócrita y descifrar por qué más que una ideología toma bandos según lo que pretenden defender. Es selectivo, es sesgado y lo que hacen es que toman la persona que van a defender o no, mujer o hombre, depende de esa agenda política y de ese activismo que a veces no sé si están siendo pagados o no para eso. Entonces, lo que pasó con Angie Rodríguez no es menor. Ella denunció públicamente amenazas, como les dije, acoso laboral, miedo por su vida, y señaló directamente al presidente de la República, lo cual es muy, muy, muy grave. Y Petro no solamente niega esos señalamientos, sino que hace algo terrorífico. Y es que en su Twitter escribe públicamente que esta persona está sufriendo de problemas de salud mental. Eso es ilegal, eso está mal, va en contra de la privacidad de la persona. Entonces, independientemente de que él sea culpable o no, de que él sea inocente o no, el hecho de hablar públicamente de la salud de esta persona ya es violencia contra ella, contra su privacidad, contra su bienestar. Y aquí igual el tema de fondo no es esta pelea con Angie, entre Angie y Petro, y porque Petro pues pelea con todo el mundo, sino es la doble moral, deseos de comunicación que se quedaron callados con este relato. Otro caso muy similar es el caso de Holman Morris, gerente de RTBC, que ha estado rodeado de denuncias públicas por el acoso sexual y laboral. De hecho, mujeres del mismo pacto histórico han pensado que él debe dejar ese cargo para dedicarse a defenderse, pero muchos se han quedado calladas de ese tema. Hay otras que se han quedado calladas de ese tema. Pero cuando hablaron de las denuncias contra Jorge Alfredo Vargas, que de pronto no es tan simpatizante en el progresismo, ese sí merecía una acción inmediata de cobertura, ¿sí? Indignación contra él. Y siempre debe haber indignación con estas acusaciones. Y a pesar de que puede que sean inocentes, ¿por qué toman ciertos casos, los juzgan, nos indignan, pero otros casos no? Y acá me quiero referir precisamente a periodistas como Ana Cristina Restrepo y Camila Zuluaga, que son expertas en este tema. Ellas son expertas en identificar a quién quieren defender y a quién quieren
atacar de acuerdo a sus ideologías políticas. Por ejemplo, nunca hablaron de los asesinatos de las mujeres en Irán por el mismo gobierno iraní. Nunca hablaron de las niñas reclutadas y violadas por las FARC. Callaron. Es como realmente si fueran pagadas por una agenda globalista o por Soros. Pero cuando, por ejemplo, Abelardo de la Espriella le muestra una foto en sudadera a una periodista cuando están haciendo un programa de chistes, eso se indigna. Lo anterior no, los asesinatos y violaciones de niñas no importan. Pero alguien está molestando con una foto en sudadera, como hizo Abelardo de la Espriella, y eso sí es indignante, y eso sí merece horas de entrevistas y horas de juicios. Lo primero no, porque están siendo selectivas. Y ojo, el problema no es que una periodista tenga una postura política. Todas las periodistas tienen posturas políticas, todos tenemos posturas políticas. Sí, una mirada, una sensibilidad, un marco de referencia para interpretar la vida, la realidad. El problema es cuando ellas creen que son objetivas y cuando esa postura se disfraza de superioridad moral. Ellas creen que su moral es superior al resto del mundo. Y esos micrófonos, al ser tan poderosos, se convierten en un tribunal selectivo. Ellas eligen a quién quieren atacar, ellas eligen contra quiénes se van a ir. Entonces, estas mujeres que tanto se hacen llamar feministas, ¿sí? Y porque eso creen que eso las hace sentir superiores, moralmente mejores, mejores que el resto, ¿realmente defienden a las mujeres? ¿O defienden a las mujeres cuando el victimario es su enemigo únicamente? Cuando el victimario es amiguito de sus ideologías y de su progresismo, ahí sí ya no defienden a las mujeres. Y la verdad es que no es culpa de ellas. Y ellas no son las únicas que están sufriendo de ese problema. Su mente, como el de muchas otras mujeres, ha caído en la trampa progresista, que no las deja pensar y que les limita la visión ética y moral, porque solamente están dedicadas a esas lealtades tribales, a las personas que piensan como yo o no. Si la indignación aparece solamente cuando el acusado pertenece al bando contrario, eso no es justicia. Eso es ideología. Y muchas mujeres cayeron y han caído en esa trampa. Yo lo veo todo el tiempo, no solamente en periodistas, en personas normales, en amigas, en mujeres que comentan los posts. Porque a las mujeres les enseñó el feminismo, que el hombre es su enemigo. El otro ejemplo de este tipo de periodistas es Claudia Palacios. Ella también es experta en generalizar que todos los hombres son violines en potencia y que seguramente acabarán matándote un día. Hay una columna de ella de hace un par de años que es aterradora. Y nos convencieron de que todo lo masculino es sospechoso, que la masculinidad es opresión, que la protección masculina es control, que el deseo masculino es un peligro y que la diferencia entre hombres y mujeres es una construcción patriarcal para mantenernos en la cocina. Entonces nos han adoctrinado y esas doctrinas no están solamente en los medios de comunicación, en los colegios, en las universidades, incluso en la empresa privada que puede ser un poco más racional, se ha comprado todas estas ideologías de género que están fundamentadas en mentiras. Más adelante les hablo mejor de lo que significan esas mentiras. Entonces el enemigo es el hombre blanco que no es progresista. Y ese hombre blanco que no es progresista dejó de convertirse en nuestro complemento para convertirse en un títere que pueda atacar de acuerdo al rencor que tenga, al resentimiento que tenga y a la agenda que quiero vender. Entonces, cuando un hombre habla con un tono fuerte, ya es violencia. Ojo, si es un hombre blanco que no es progresista. Su desacuerdo con las mujeres ya no es un desacuerdo, es un misógino.
Cuando pone límites, ya no son límites, son agresiones. Como los límites que Abelardo le puso a la periodista Malu creo que es en Caracol. Ahí sí hay, no, tan violento, tan misógino, tan agresivo, porque puso límites. Y Claudia López hizo lo mismo con otras periodistas. Ella ya no era agresiva, ¿no? Esa es una mujer empoderada. Y el liderazgo masculino dejó de ser liderazgo y se convirtió en opresión. Si el hombre es un progresista o es gay y hace todo lo anterior, tampoco tiene problema. Oviedo muchas veces se puso bravo con los periodistas. ¿Alguien dijo a alguien? Sacaron un comercial horrible en la publicidad de Paloma haciéndole así a Abelardo, y ahí nadie dijo nada. Entonces, estas periodistas, como muchísimas mujeres, están atrapadas en esa herida que les cultivaron de feminismo, resentimiento, de odio y resentimiento contra el hombre. Está cultivado, así lo quieran ver o no. Por eso usamos expresiones todo el tiempo, ay, los hombres son iguales, porque nos educaron así. Y aunque haya mujeres que pueden tener un deseo genuino de justicia y pueden haber vivido abusos reales, pueden haber vivido injusticias reales y pueden querer proteger a otras mujeres. Y eso es verdad, eso sucede. Pero no podemos generalizar. El hecho de que unas mujeres sufran de violencia, muchas mujeres sufran de violencia, no podemos generalizar y decir que todos los hombres son iguales y que todos son violines o asesinos en potencia. Eso es crear odio y resentimiento, que lo único que hace es que nos afecta a nosotras mismas, afecta nuestras relaciones con nosotras mismas y con el otro, con nuestras parejas, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Es una tensión constante. Y la discusión no es esta, porque si alguien comete un error, o no un error, un delito contra una mujer, cualquier ser humano, llámese mujer o hombre, contra un hombre, contra una mujer, y como decía la reina, y en el sentido contrario, pues deberían tener un juicio y pagar, y la víctima de alguna forma debería ser reparada. Ese no es el problema. El problema es que estamos, en vez de poder ver la ética y la moral detrás de los problemas sociales que hay, lo estamos reduciendo a ideologías políticas y a culpables, simplemente por ser hombre, por ser blanco, por ser de derecha. Y cuando esto pasa, las mujeres dejan de buscar la verdad y empiezan a buscar una confirmación inconsciente. Entonces, cualquier cosa que ven, empiezan a confirmar que lo que ellas les cultivaron en sus programas mentales es cierto. Y lo bonito no lo ven, porque todos los hombres son malos, no hay belleza en ellos, porque todos son misóginos. Eso ya no es caballerismo, es misoginia. Y por eso sucede lo que pasa en los medios de comunicación. Se dedican selectivamente a mirar lo que confirma sus sesgos inconscientes. Porque una mujer que está realmente conectada con su energía femenina, con lo femenino, no necesita odiar a lo masculino para tener un lugar en el universo, en el mundo, en el trabajo. Una mujer conectada con su cuerpo, con su intuición, con su discernimiento, no necesita una ideología para valorarse, para quererse, para saber que es una mujer de valor. Pero una mujer adoctrinada bajo el resentimiento feminista selecciona víctimas según esas ideologías, selecciona agresores según ese resentimiento, define quién es el verdadero aliado y quién es el verdadero enemigo, según el dogma, pero no está mirando la verdad ni la realidad. Está mirando la realidad desde una herida, unas veces real, pero otras veces construidas a través de eso que aprendimos de los medios, del colegio, y empieza a identificarse con eso como si fuera verdad. Y la lucha contra las mujeres se convirtió en una lucha política, en un activismo sesgado, ideológico. Porque si una mujer empoderada no le sirve,
Le sirve la que sigue siendo la víctima del hombre, la víctima de lo masculino, la víctima del sistema, la víctima del patriarcado. No le sirve la mujer que luchó por su sombra, que salió adelante, que se empoderó de su vida y de su destino. Y esa es la que está verdaderamente liberada, la que superó esas ideologías y esas víctimas mentirosas que nos crearon en la mente y crean esa dependencia a creer que son víctimas y a crear víctimas en el mundo. Y el programa mental que está operando aquí es muy claro. La víctima, siempre la hemos hablado, pero sobre todo la superioridad moral. Porque es que es muy grave que estas personas que están tan equivocadas, que están tan ciegas, que están tan alejadas de la realidad, crean que son superiormente morales al resto del mundo, porque se autollaman feministas y se autollaman progresistas. Porque ese lenguaje que ellas crearon las convencen de que están en el lado de los buenos y las personas que no están en esos lados son los malos. Por eso sigo viendo lo malo simplemente porque es una persona que tiene una ideología diferente. Entonces, como están en el lado de los buenos, creen que no tienen que vigilar sus propios pensamientos, creen que no tienen que observar sus propios programas mentales, su ego, su sombra. Y por eso no se cuestionan y no se hacen preguntas profundas de si lo que están pensando no es correcto o no. Y creen que con usar palabras nobles que les enseñaron en esas propias doctrinas, como igualdad de género, feminicidio, patriarcado, equidad, ni una más, ya están totalmente purificadas y bendecidas. Pero es que es mucho más profundo, porque no están viendo la realidad. No están viendo la realidad y su subconsciente y esas mentiras que les crearon. Porque el ego tiene que defender esa identidad progresista. El ego tiene que defender esa identidad feminista. Si no pueden defender esa identidad feminista / progresismo, que el progresismo también es un movimiento que nace de las víctimas, si no tienen cómo defender a esa identidad, no les sirve. Y por eso ahí comienza la hipocresía. No les interesa ver los datos, ni los números, ni la verdad. Estas mismas periodistas que les estaba mencionando, Camila Zuluaga, ella dice que no hubo voto fusil, a pesar de que la misma izquierda lo admitió. ¿Por qué? Porque no está defendiendo su sesgo. Entonces no le interesa ver la verdad. Entonces estas mujeres lo que hacen es que solamente utilizan a la mujer según su beneficio, según su ideología, y defienden a las que creen que deben ser defendidas y atacan a las que no hacen parte de su club. Entonces, esas narrativas e ideologías totalitarias, el progresismo que se acerca al comunismo y el fascismo o nazismo, que no tiene nada que ver con el capitalismo ni la libertad de mercado, empiezan a seleccionar sus verdades y ellos deciden qué dolores merecen visibilidad y cuáles deben quedarse en silencio. Y manipulan el lenguaje porque saben que quien controla las palabras condiciona lo que la gente piensa. Por eso se inventaron un montón de palabras nuevas y les cambiaron el sentido. Y luego de ya controlar el lenguaje, empieza a controlar las preguntas. ¿Y cuáles son las preguntas que podemos y no podemos hacer? Y es ahí cuando deja de ser una discusión mucho más profunda que la hipocresía del feminismo, porque también nos empezamos a preguntar ¿qué es la realidad? Es una discusión sobre qué es la realidad, cuál es la verdad. Y por ejemplo, en el caso de las ideologías de género que van de la mano con el feminismo, no es una simple batalla entre la religión, el conservatismo, no es una pelea religiosa, es una pelea contra la realidad. Es muy profunda, porque el progresismo y el feminismo nos vendió ideas como que la maternidad era también un invento del patriarcado, que no hay diferencias entre hombres y mujeres. Y a pesar de que hay cientos de estudios que muestran lo contrario, no son uno ni dos, son cientos, que me los leí y entendí para poder escribir mi segundo libro,
el código femenino, ellos siguen creyendo que no hay diferencias entre hombres y mujeres. Y ellas dicen defender la ciencia, pero solo, por eso les digo que seleccionan verdades, solo eligen la ciencia que les sirve a sus narrativas. Y esa es la ciencia y los estudios que se vuelven famosos por los medios de comunicación, por el establecimiento, los que sirven para sus narrativas progresistas y globalistas. Y cuando la evidencia confirma sus programas mentales, ahí sí es ciencia. Si no, es machismo, esencialismo, retroceso y es peligroso. En estos días incluso me ofendían que yo hacía neurodiscriminación porque estaba hablando de estudios muy serios que probaban la diferencia entre el cerebro masculino y femenino y me insultaban por eso, porque no confirma sus teorías. Y eso no es nuevo, esto no es algo de las últimas décadas con estas últimas olas feministas. Esto lo hacía Stalin en la Rusia comunista y lo hacía Hitler en la Alemania nazi. Ellos decidían cuál era la ciencia que valía y la ciencia que no valía. Mendel, creo que era el de la genética, allá decidieron en Rusia que eso estaba mal, que eso solamente quería apoyar a las élites, que eso era mentiras, que la genética no existía. Y la Alemania nazi de Hitler negaba los estudios de la relatividad de Einstein, porque era judío. Y eso mismo se siguió absorbiendo a través de los años. Y es así como el progresismo actúa, enseña lo que le conviene. Entonces eso es lo que hacen estas ideologías totalitarias que no buscan la libertad del individuo. Quieren controlar la verdad para poder manipularlos a todos y el lenguaje. Y en conclusión, lo que pasó con Angie Rodríguez, con Holman Morris, Jorge Alfredo Vargas, las voces del periodismo en Colombia que deciden qué es lo que quieren hablar o no, a qué es lo que quieren atacar o no, nos abre una puerta mucho más profunda que hay que descifrar. Y cómo están utilizando a las mujeres como un símbolo político cuando les conviene. Están utilizando a las mujeres cuando les conviene. Y utilizando también a los hombres cuando les conviene. Cuando es mi enemigo político, si es culpable, si no, es posible que sea inocente. Así que este era el mensaje que quería darles hoy sobre lo importante de entender que el feminismo no busca defender a la mujer en general, que es una gran mentira. El feminismo está defendiendo a las mujeres que les convienen para poder seguir con sus narrativas. Y por eso sigue buscando las víctimas, el resentimiento. Y por eso no les interesa la mujer empoderada, la mujer que se sanó, la mujer que piensa diferente. Por ejemplo, los ataques que yo recibo en redes sociales no son normales, porque yo no pienso como ellas. Entonces ya no soy una mujer de valor. Una mujer que realmente se reconcilia con su cuerpo, con su biología, con lo que significa ser mujer, cuando entiende el complemento del hombre. Ese es el verdadero empoderamiento. No el que nos quieren vender el feminismo, que es otra cosa diferente, que es pelear como hombres, pelear contra los hombres, ser promiscuos como los hombres. Eso no es empoderamiento femenino. Eso es lo que nos está desconectando de ser mujeres, de no entender qué nos hace felices e infelices. Hay una gran diferencia, acá estoy viendo los comentarios de Sole. Ser femeninas no es lo mismo que ser feministas. Estar en nuestra energía femenina no es lo mismo que ser feministas. El feminismo simplemente es un movimiento político utilizado para crear una víctima más. Porque no, las mujeres no han sido no importantes en el desarrollo de la humanidad. Las mujeres han sido vitales en el desarrollo de la humanidad. El hecho de que no estemos en toda la cúspide política, que no seamos las presidentas de las empresas, no significa que no tengamos valor y que no hayamos tenido un valor importantísimo en la historia.
Nuestro valor no depende de cuántas mujeres están sentadas en una junta directiva o cuántas mujeres están sentadas en el Congreso. El valor de la mujer no viene de ahí. Es mucho más profundo que eso. Nuestro arquetipo es diferente. El valor de una mujer no viene de si gana lo mismo que un hombre o no. El valor de la mujer es diferente a eso. Por eso escribí mi libro. Para entender que es que no hemos sido discriminadas, ni menos, ni por debajeadas. Al contrario, desde el principio del desarrollo de la civilización hemos cumplido un papel y un rol vital. Solamente que el, el materialismo, mejor, no quiero criticar el capitalismo, el materialismo nos vendió que lo único importante era generar plata y subir en las pirámides gubernamentales y empresariales. Ya. De resto, lo otro no importa. Los otros aspectos de ser mujer no importan. Casi como si quisieran que fuéramos igual a los hombres, cuando no lo somos. Somos diferentes en muchísimas cosas. Hay una razón por la que hay menos mujeres en un congreso o en una junta directiva. Es porque no todas estamos buscando ese poder. Porque muchas decidieron dedicarse a sus hijos, lo cual es totalmente válido y hermoso y vital. Y el feminismo degrada eso. El feminismo degrada a las mujeres que se quieren quedar en el hogar cuidando a sus hijos. Las llama mantenidas. Las reduce a eso. Como si educar a los hijos no fuera importante. Como si ser mamá no fuera importante. Como si tener un hogar armonioso no fuera importante. Es vital. Es vital para el desarrollo psicológico de los niños y de las niñas y de la sociedad. ¿Y por qué no lo eligen los hombres? Porque estamos diseñados diferentes. Ustedes no se imaginan cuántas mujeres llegan a mí hablándome de lo mal que se sienten, de lo tristes que se sienten, porque no pueden tener una familia, porque están dedicadas a un trabajo que las hace infelices. Y pasaron los años y ya no pueden hacerlo, porque les vendieron la idea de que eso era lo único importante, la profesión, y ser independientes, independientes entre comillas, porque siguen dependiendo del empresario y del jefe. Nos vendieron la idea de que íbamos a ser felices cuando fuéramos libres de la casa. Es una gran contradicción. Cambiamos una jaula por una jaula peor. Y digo jaula así porque realmente el hogar no es una jaula. Es una decisión, es una forma de vida. Es la base fundamental de la sociedad, que es otra cosa que el feminismo quiere destruir. Y cuando yo digo que el feminismo quiere destruir la familia, no lo estoy diciendo porque me lo inventé. Estoy diciendo porque las feministas hablan así. Para la feminista, la familia es un brazo del patriarcado opresor. Acá hay un mensaje que dice Narda Amador. Pero tú estás acá monetizando libremente. Tienes el derecho a hablar y que te escuchen, traidora. Esa es otra de las grandes mentiras del feminismo. Es mentira que el feminismo nos dio voz. Es falso. Las mujeres hemos tenido voz toda la vida. Siempre hemos tenido voz. Siempre hemos tenido valor. Solamente que el feminismo, para poder vender sus teorías, nos dijo que nosotras no teníamos voz antes. Siempre lo hemos tenido. Siempre hemos sido las reinas del hogar. ¿Qué pasó? Y esto es una verdad súper importante. Quiero que le pongan muchísimo cuidado porque es vital. A esta Narda le contesto. La razón por la que nosotros ahorita hacemos parte del trabajo, de la fuerza laboral y del gobierno, no es por culpa del feminismo o gracias al feminismo. Es porque nos tocó. Las mujeres nos tocó salir a trabajar. Después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando tantos millones de hombres murieron, nos hicieron ir a las fábricas a empezar a trabajar. Nosotras, muchas mujeres, estaban felices en el hogar cuidando a sus hijos. Ahorita les tocaba ir a trabajar y mirar en dónde y cuándo
iban a cuidar a sus hijos? ¿Quién iba a cuidar a sus hijos? Por eso crearon a Rosy, la mujer de pañoleta azul, que supuestamente es de empoderamiento femenino. No, era propaganda política del gobierno de Estados Unidos para que las mujeres salieran a trabajar. Nos tocó salir a trabajar en esa época. Y antes, siempre hemos trabajado. Ahorita más en masa, pero la mujer siempre ha trabajado para sobrevivir. Las únicas que no trabajaban en los 1800, 1500, 1600 era la realeza. Las mujeres siempre han trabajado. Es falso que las mujeres no tenían valor ni voz. Es falso. Siempre lo hemos tenido. Es una gran farsa feminista. ¿Qué pasó cuando nos tocó ir a trabajar? ¿Y qué pasó después de la revolución industrial? Empezaron los servicios. ¿Qué pasa cuando empezaron los servicios? Empezaron las oficinas y los trabajos más sencillos. Antes de la revolución industrial era todo metalmecánico. Ahí las mujeres no querían salir a trabajar porque son trabajos duros, difíciles en la calle que requieren fuerza. Ahora sí queremos salir a trabajar porque es en la oficina donde podemos tener las uñas pintadas y nos podemos vestir bonito. Entonces lo que hizo el feminismo fue crear un montón de mentiras junticas y las vendió para poder crear una nueva víctima, una víctima nueva para incluir en el progresismo. Siempre ha habido reinas, princesas, guerreras, mujeres con muchísimo poder en muchas culturas, pero esa idea no le sirve al feminismo. Al feminismo le sirve crear una víctima. Las mujeres no votaban antes, no porque no tuvieran valor. Las mujeres no votaban por algo muy simple. Ellas eran las que se quedaban en el hogar. ¿Por qué? Porque así está diseñada la biología. Tenemos una conexión diferente con los bebés. Somos lo que se los alimentamos. Si los dejamos solos se mueren. Y el hombre es el primero que sale de la cueva. A buscar el sustento. A mirar el territorio, a mirar cómo lo defienden. Y la mujer se queda en el hogar porque ese era su rol. Solamente que el feminismo demoniza ese rol para poder tener más adeptos y crear una nueva víctima. No porque ser parte del hogar sea algo malo. Cuidar el hogar y los hijos es algo súper importante y valioso, pero el feminismo lo disminuye para poder crear una nueva víctima. En la historia de la humanidad, si ustedes realmente leen la historia, no solamente la que les conviene, lo mismo que les decía del comunismo y del nazismo, la historia que le conviene al feminismo es cierta historia. La historia de las mujeres que no podían votar, pero era normal que no votara. Porque ellas no estaban afuera, ni en el gobierno, ni en las empresas. Ellas tenían un rol totalmente vital. Educar a sus hijos, a esos futuros hombres. Sin la educación de una mujer no podríamos tener hombres que nos cuiden, que nos protegen, que nos lideren. O mujeres. Fue cuando la mujer empieza a trabajar que se da cuenta, oiga, un momento, yo también estoy trabajando, yo hago parte de la sociedad, ¿no debería también votar? Y tiene todo el sentido de las mujeres votan. Pero eso no significa que no fuéramos importantes. Esto es súper importante. Lo que les voy a decir ahora. El patriarcado no nace porque odia a la mujer. El patriarcado nace porque lo más importante para el hombre es la mujer y tiene que salir a proveer por ella y por sus hijos. Por eso es que el hombre sale a trabajar, a proteger, a cuidar su territorio. Por eso nace el patriarcado. Para proteger a lo que más ama, que es su mujer, la mujer que le va a dar sus hijos, para que su código genético siga en el futuro. La mujer es lo que le da propósito al hombre. Por eso nace el patriarcado. Es una gran mentira lo que el feminismo nos dice, de que el patriarcado nace para oprimirnos. Es lo contrario. El hombre construye todo lo que existe por lo que más le importa a él. Sale a construir carreteras, a desarrollar la ciencia, la tecnología, la medicina que nos cuida a nosotras,
lo hacen es por el cuidado a sus familias, a sus mamás, a sus hijas, a sus hermanas. No es por el odio a las mujeres. Esa es la gran mentira del feminismo. Esa es la gran mentira que les vendieron a las mujeres, a esta niña que me está acá escribiendo mensajes de que soy una traidora y que la única razón por la que estoy en TikTok y tengo una voz es porque el feminismo. Mm, mm, no es cierto. Es falso. Totalmente falso. Y se lo creen. ¿Por qué? Porque nos adoctrinaron así desde que nacimos. En todas las instituciones existe lo que yo llamo el caballo de Troya del feminismo, que es ese pensamiento de que somos unas víctimas y nos crea y nos hace crear un resentimiento muy profundo y muy grande contra ellos. Y eso lo que hace es que crea tensiones en nosotras mismas y nos hace supremamente infelices. Hace que mujeres, ojo, esta mujer que me escribió acá diciendo que yo era una traidora es el mejor ejemplo de todo lo que dije en este video. Eso es lo más lindo de mis videos, que los mensajes confirman mis teorías. A esa mujer no le interesan las otras mujeres. Por eso me ofende, por eso me llama traidora. Y es así como funciona también el periodismo en Colombia. Periodismo selectivo en contra de mi enemigo político a favor de mi amiguito político. No se dejen engañar, ni el hombre ni el patriarcado son su enemigo. Y es una gran mentira que nunca hemos tenido voz ni valor. Rubén escribe, antes nos matábamos por una, ahora uno no sabe qué hacer si uno no vale como hombre. No sé, Rubén, ¿qué quieres decir ahí? ¿Estás hablando de cosas materiales? Porque es algo súper importante también. Rubén, ¿puedes aclarar qué es lo que quieres decir? Los hombres han estado muy frustrados porque dicen que ellos no tienen valor si no tienen dinero. Y eso también está profundamente inscrito en nuestra biología y es una verdad dolorosa. Es una verdad dolorosa así como es una verdad dolorosa que las mujeres feas y gordas tienen menos opciones, porque también está escrito en nuestra biología. El hombre está ahí como protector, como les explicaba al principio. Lo más importante en su rol es proteger a su familia, proteger a su mujer. Está diseñado en su cerebro, bueno, en mi libro lo explico en detalle. Cuando el hombre tiene que salir a luchar, a pelear por algo, a pelearse con los otros, a querer ser el alfa, su testosterona se desarrolla y la testosterona más desarrollada, más testosterona en el hombre, los niveles óptimos, hace que el hombre se sienta feliz. Por eso los deportes, ¿sí? Por eso les encantan los deportes y eso hace que quiera ser protector, quiera salir a pelear contra los otros para poder proteger lo suyo. Lastimosamente, antes esa protección eran músculos. Con el tiempo y en el mundo moderno, esa protección se llama dinero, estabilidad. No es simplemente algo tan básico y banal como decir, es que las mujeres son materialistas. No es que simplemente seamos materialistas, es que nosotras necesitamos tener esa seguridad con el masculino que tenemos al lado. Y lastimosamente eso se traduce en dinero. Pero eso no es lo único importante en un hombre. Hay muchas otras virtudes para que un hombre sea un buen hombre, para estar con una mujer. Pero el dinero es una de ellas, lastimosamente. Al igual que para la mujer es la juventud y la belleza. También está escrito en nuestra biología. Una mujer katana, así como yo, cuando envejecemos, cuando engordamos, cuando no somos tan lindas, pues nos queda más difícil. Nos queda más difícil que nos miren, porque está en la biología. Una mujer joven, bonita, saludable, es lo que el hombre inconscientemente está buscando para procrear. Independiente de que si vaya a ser papá o no, si vaya a crear una familia o no, está inconsciente. La bonita, la joven, la atractiva, la que se ve saludable, esa es la mujer que le va a traer al hombre. Además de muchas otras cosas. Porque está escrito, no podemos negar la ciencia biológica ni la evolución. No podemos simplemente decir, ay, todas las mujeres son materialistas, ay, todos los hombres son gordofóbicos. Está escrito. Es natural. Lo que dice Rubén también es cierto. Cuando algo está pasando, primero mujeres y niños.
es por muchas variables, es por la protección de la vida, ¿sí? Del futuro, de la continuidad de la especie, ¿sí? Porque las mujeres somos las que tenemos los hijos, pero también eso pasa porque los hombres están diseñados para eso. El hombre está diseñado para poder separar sus sentimientos de la razón. Entonces, en momentos de pánico, cuando algo sucede, nosotras no tenemos esa capacidad. Gritamos y generalmente algo está pasando y la mujer es la que grita, ¡ah! Porque no podemos tener esa lateralidad cerebral tan definida y nos embaucamos ahí en el miedo, por lo general. Pero el hombre, como tiene esa capacidad de separar la emoción con la razón, actúa más fácilmente, tiene la capacidad de decir, aquí está pasando algo, tenemos que actuar, ¿sí? Por eso también es un poco más violento, porque está hecho para la protección, pero no es porque nosotras seamos unas bobas y porque ellos sean unos violentos. Es como el diseño fue hecho, como la evolución nos trajo. Y realmente eso que está diciendo es muy cierto, la mujer vale más para la sociedad y es algo que el hombre sabe. Los hombres saben el valor de la mujer. Por eso crearon la sociedad como la crearon. Para nosotras, no en contra de nosotras. Ese es el pensamiento feminista que nos vendieron. Que supuestamente el patriarcado es para oprimirnos. No, el patriarcado nació para protegernos. Desde la primera vez que el hombre sale de la cueva a buscar sustento y a proteger el territorio. Así empieza el patriarcado. No para mantenernos en la cocina oprimidas. Si el hombre quisiera oprimirnos, es algo que es para mí de las cosas más fascinantes que hablo en mi libro. Si el hombre quisiera oprimirnos, lo haría. Así de simple. Tenemos el ejemplo en Medio Oriente. Si el hombre occidental quisiera oprimir a la mujer, lo haría. Tenemos libertad, derechos en Occidente. Todas las mujeres muy libres tenemos derechos porque el hombre lo permitió. Porque el hombre siempre lo ha permitido. Si somos lo más importante que hay para ellos. Claramente ahorita hay unos hombres modernos que se llaman MGTOW y que ya no quieren saber de las mujeres y yo entiendo sus razones porque el feminismo extremo nos ha contaminado mucho. El hombre en su energía masculina sabe que la mujer y la familia es lo más importante que tiene y sabe que esa es la razón por la que lucha y se levanta cada día. Entonces, este era el mensaje que quería dejarles hoy. No sé si tienen preguntas, dudas, comentarios para los que están conectados. Y muchas gracias por los comentarios y muchas gracias por los ataques, porque son esos ataques los que confirman las teorías, los que confirman todo lo que digo acá. Es casi mágico. Siempre que hago un video, hay un comentario que dice, tú estás confirmando exactamente lo que estoy diciendo en el video. Y la mujer que hizo el comentario sobre que yo era una traidora porque no era feminista, es el ejemplo perfecto de lo que quería hablarles en el video de hoy. Sobre cómo estas ideologías extremas, feminismo extremo, progresismo extremo, son selectivos en quién es víctima y no, quién es victimario o no. Lo vemos todo el tiempo en los medios de comunicación. Medios de comunicación como Blue Radio con Camila Zuluaga y Ana Cristina Restrepo, que solamente cuando son ciertos los victimarios, que son sus enemigos, ahí sí es el problema. Pero cuando el victimario no es su enemigo, hay silencio absoluto. Así que bueno, muchísimas gracias para los que se conectaron. No olviden seguirme. Esto que hablé hoy es básicamente lo que yo hablo. Programas mentales, feminismo, cómo nos han contaminado. Hablo también de relaciones entre hombres y mujeres, cómo mejorar nuestra vida, cómo desintoxicarnos, cómo vivir más livianas, con menos resentimiento, con más amor, con más armonía en nuestras vidas, no en nuestras vidas personales únicamente, sino en nuestras vidas laborales. Así que muchas gracias por conectarse y volvemos a hablar. Chao, chao.